nosotros. Amén. Él entregó su vida para que la humanidad fuera salva, ¿verdad? Porque la palabra también dice, mi hermano, que Jesús, ¿verdad?, fue entregado, ¿verdad?, por nuestras culpas. Por nosotros, Él fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, pero sabemos, mi hermano, que resucitó al tercer día. Él no quedó colgado en la cruz, Él fue y resucitó a los 3 días. Amén. Dice, la justicia de Dios no es un mérito humano, sino la justicia perfecta de Cristo, acreditada a los creyentes por la fe, permitiéndoles presentar sin manchas ante Dios. Mire, mi hermano, aquí nos está diciendo la justicia, que tenemos que estar sin mancha, porque la palabra del Señor dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ir a Gálatas 3:13, mi hermano. Gálatas 3:13. Dice, gracias, mi hermano. Dice, Cristo nos remedió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Amén. Cristo remedió. La palabra remediar significa como que compró, nos liberó del pecado, de la culpa que nos acechaba a nosotros. Él fue a la cruz y remedió, ¿verdad? Y nos compró con su sangre preciosa, nos liberó con la sangre de Él, ¿verdad? Dice, Cristo remedió, compró, liberó a los creyentes de la maldición de la ley, a tomar voluntariamente ese lugar de maldición al morir en la cruz, cumpliendo la escritura. Esto significa pasar de la condenación por el pecado a la bendición basada únicamente en la fe y no por obra. Porque sabemos, hermanos, que cuando tenemos fe, ¿verdad?, y venimos al Señor, porque nadie se va a salvar por obras. Amén. Podemos hacer lo que hagamos aquí en la tierra y nadie se va a salvar por obras, sino que por fe y creyendo en el Señor Jesús, que Él vino, que Él entregó su vida y que Él resucitó de los muertos al tercer día. Amén. Así vamos a ir a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Amén. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Dice la palabra del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados. Como ya se los estaba diciendo, mi hermano, Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, y dice, en su cuerpo sobre el madero, porque sabemos que Él fue crucificado injustamente, ¿verdad? Él entregó su vida, pero como la escritura tenía que cumplirse, ¿verdad, hermano? De que Él tenía que venir, porque antes, cuando en el tiempo antiguo, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley, sabemos, hermanos, que en aquel tiempo, cuando alguien cometía pecado, sacrificaban un animal, sacrificaban sea ovejo, sea cabro, santificaban, pero el animal tenía que ser puro, no cualquier animal, para sentarse como holocausto delante del Señor, porque era una ofrenda cuando uno cometía el pecado. Pero el Señor mandó al único hombre, dice, ¿verdad?, hijo de hombre, 100% hombre y 100% Dios, que el que vino y el que murió y el resucitó y el que llevó nuestras culpas a la cruz del Calvario, hermano. Por eso tenemos que ser tan agradecidos con el Señor, hermano, porque nadie iba a pagar ese precio que Jesús pagó por nosotros, a llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario. Nadie, hermano, ninguno de nosotros que estamos aquí íbamos a padecer lo que Jesús padeció por nosotros, por amor a nosotros. Y a veces nosotros, hermanos, somos tan desobedientes, no obedecemos la palabra del Señor, ¿verdad?
Porque la palabra también dice, mi hermano, que muchos vendrán al conocimiento del Señor, ¿verdad? Muchos vendrán, dice la palabra del Señor, pero no todos van a querer hacer la voluntad del Señor. Amén. Porque dice la palabra que el que hace la voluntad de su Padre es el único que va a heredar el reino de los cielos. Amén. Dice, Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, cargando la culpa y el castigo que correspondía a la humanidad, por cuya herida fuiste sanado. Se refiere a ser sanado de la muerte espiritual y de la rebelión contra Dios, restaurando la comunión con Él. Sabemos, hermano, que a través de Jesucristo nosotros podemos tener esa comunión con Dios, acercarnos a Dios, al Padre, ¿verdad? Cuando nosotros nos venimos, nos apostramos delante de Él, entregando nuestras culpas, ¿verdad? Nuestro pecado, ¿verdad? Cuando le fallamos a Dios, porque siempre le vamos a fallar a Dios, porque siempre, ¿verdad? El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ir al segundo punto. El segundo punto es el juicio sobre las obras de los creyentes. Vamos a ir de nuevo a 2 de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Amén. Ya está en la pantalla, pues lo vamos a leer ahí en la pantalla. Segunda de Corintios 5:10. La palabra del Señor, ¿verdad? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sabemos, hermanos, que un día estaremos delante del trono del Señor, ¿verdad? Porque dice la palabra, por el tema, por eso es los 5 juicios del Señor, los 5 juicios, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, vamos a estar un día delante de Él, entregando nuestro pecado, porque dice la palabra que seremos juzgados, ¿verdad? Por nuestras obras, sea bueno o sea malo, lo que hagamos cometido, nosotros vamos a dar cuenta al Señor. Amén. Dice, comparezcamos ante el tribunal, porque ahorita, hermanos, sabemos que Jesús está como abogado por nosotros. Amén. Pero cuando estemos delante del Señor ya no va a ser como abogado, sino que va a ser como juez, juzgándonos a cada uno según nuestras obras, lo que hagamos hecho aquí en la tierra, ¿verdad? Porque dice, el cuerpo, pues esta materia, ¿verdad? Se va a quedar, porque como dice la palabra, que de polvo fuimos tomados y a polvo volveremos, pero el espíritu le pertenece a Dios y Él es que nos va a juzgar un día. Amén. También, ¿verdad? Eclesiastés, como ya lo habíamos leído, ¿verdad? Eclesiastés, pues ya habíamos leído el versículo de Eclesiastés 12:14, ¿verdad? Porque también dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea malo. Vamos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de lo que hacemos en lo oculto y en las obras que uno hace, sea bueno o sea malo. Hermano, es como, por ejemplo, cuando uno comete un delito aquí, ¿verdad? ¿Verdad que cuando uno comete un delito y viene y te agarra la policía, ¿verdad? Vamos ante un tribunal, ¿verdad? A ser juzgado, porque el juez va de dictar por qué vas a ser condenado. Si vas a ser libre o vas a ir a la cárcel. Así vamos a hacer cuando estemos delante del Señor. Pero allá no va a ser cárcel, ni va a ser, allá va a ser una vida de tormento y una vida para la gloria del Señor. Amén. Así, mi hermano, pues también el tercer punto es el juicio sobre el pueblo de Israel. Mateo 24. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo 24. Del 1 hacia adelante lo vamos a leer. Amén. Bueno,
La palabra del Señor, ¿verdad? Dice en Mateo 24, dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veéis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mi hermano, aquí Jesús estaba desprenistando el fin o el juicio sobre Israel, sobre nosotros, porque sabemos que nosotros somos el pueblo de Israel. Amén. Y los discípulos hermanos le preguntaban que qué señales vendrían antes del fin, porque el fin es como el juicio que vendrá sobre la tierra cuando el Señor venga. Amén. Y vamos a seguir leyendo el 3, ¿verdad? Porque los discípulos le preguntan al Señor en el Monte de los Olivos que qué señales vendrán antes del fin, ante el juicio que Dios traerá a la tierra. Y Jesús le dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida antes del fin del siglo. Amén. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Amén. Sabemos, hermanos, que muchos se levantarán, ¿verdad? Y vendrá uno a decir que Él es el Cristo. Pero sabemos, hermanos, que eso es el anticristo que va a venir a engañar a muchos. Aún dice la Biblia que hasta los escogidos seremos engañados, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque a veces, hermanos, aunque estamos en la iglesia, no leemos la Biblia, ¿verdad? No le pedimos la dirección a Dios y que sea Dios, porque la palabra es que nos enseña y la palabra es que nos lleva a ver todo lo que va a acontecer, ¿verdad? Ante la venida del Señor. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice, no es el fin. ¿Verdad, hermano? Vemos hoy en día, hermano, cuántas guerras que se levantan, ¿verdad? En diferentes partes del mundo. Hay guerras, se levantará, dice la palabra, reino contra reino y nación contra nación, pero aún dice que no es el fin, mi hermano. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Sabemos, hermanos, que hoy en día vemos todo eso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios ya está a punto de cumplirse, porque el Señor Jesús ya vendrá, porque Él está a las puertas. Nomás el Señor solo quiere que nosotros estemos dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Amén. Y también dice, y todo esto será principio de dolores, porque nomás solo es un principio, ¿verdad? Pero cuando ya venga el juicio a la tierra, ahí será, dice, el lloro y el crujir de dientes para la humanidad, para todos aquellos que no quieren obedecer la palabra del Señor, porque el evangelio se predica a todo el mundo, pero no todas las quieren escuchar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido a endurecer los corazones de la humanidad, ha venido a poner en su mente perversa, ¿verdad? Porque mira, hermano, cuántas maldad hay en diferentes lugares. Ya el amor, ya no hay amor para el prójimo, mi hermano. Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y sabemos, hermano, que eso ya se está viendo, ¿verdad? Porque somos aborrecidos por causa del nombre del Señor Jesucristo. Cuando vamos y predicamos la palabra del Señor, ¿verdad? Afuera hay muchas personas que se burlan de los predicadores cuando están predicando, bailan delante de ellos, burlándose no de ellos, sino que del Señor. Pero ellos no saben el juicio que el Señor traerá sobre esta nación, sobre todo el mundo. Amén. Y dice, acá dice, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y sabemos, hermanos, que por causa del Señor Jesús seremos aborrecidos,
¿verdad? Seremos abofeteados, seremos que nos van a insultar, nos van a discriminar, pero sabemos, hermano, que nosotros estamos confiados en el Rey de Reyes, ¿verdad? Que el que vive y permanece para siempre. Y sigue diciendo el 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad del amor, muchos se inflarán. Amén. Dice, por muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y sabemos, hermanos, que hoy en día se han levantado muchos profetas, ¿verdad? Ellos dicen, el Señor me dice. Hermano, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, el Señor me dice, porque no es el hermano que te lo está diciendo, no es la pastora, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor habla, lo que el profeta habla, se tiene que cumplir. Cuando el Señor habla a través de aquella persona. Pero vendrán muchos, dice, profetas, ¿verdad? Vendrán muchos, dice, profetas, dice, y vendrán muchos falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Porque muchas personas son engañadas a través de los profetas, que dice, el Señor me está diciendo, el Señor me dice esto, pero tal vez las cosas no son como Él se las está diciendo. Amén. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque cuando no hay amor, ¿verdad? En la humanidad no hay respeto. Por eso hoy en día hay muchas cosas en el mundo, porque hay mucha matanza, ¿verdad? Hay muchas personas que abusan de los niños. ¿Por qué? Porque el amor se acabó. Ya no hay amor. Ya no hay amor, ya no hay respeto para la humanidad. Ya hoy ya los niños, ni tan siquiera un bebé, ¿verdad? O una persona adulta se salva de la maldad que está ocurriendo hoy en día en este mundo. Y dice el 13, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Cuando nosotros estamos parados sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Venceremos con la ayuda de Él, porque nosotros solo no vamos a llegar, ¿verdad?, a tener esa salvación. Con nuestra propia fuerza no. Cuando nosotros venimos y dependemos del Señor, sabemos que todas las cosas salen bien. Amén. Y dice, así vamos a ir Vamos a ir cuarto punto, dice el juicio de Dios sobre las naciones. Ahí mismo vamos a ir a Mateo 25 del 31, ¿verdad? Lo vamos a leer hasta el 46. Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Sabemos, hermano, cuando nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Porque Él ha puesto su mirada sobre cada uno de nosotros los que estamos aquí, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Dice el 13, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, siendo de ti, oh sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, oh desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vivimos en ti, dice, y venimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Sabemos, hermano, aquí está hablando el Señor, ¿verdad?
Déjelo más fuerte, que es para el Rey de Gloria, que vive y permanece para siempre. Amén. Sabemos, hermano, que aquí lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Porque es Jesús hablando, ¿verdad? Porque dice, Él dice, ¿verdad? Aquí en la palabra, ¿verdad? Porque dice que Él apartará a su derecha a las ovejas y a los cabritos a su izquierda. Amén. Cuando Él se está refiriendo a las ovejas, ¿verdad? Que dice, venid, benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermano, sabemos cuando el Señor está hablando ahí, hermano, de que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que tener amor por el prójimo. Amén. Por aquello, porque Jesús se refleja sobre los enfermos, se refleja sobre los necesitados, se refleja sobre aquellas personas que están allá afuera necesitando de una palabra, de la palabra del Señor y también de algo de comer, ¿verdad? De lo circular. Amén. Porque Él se refleja, hermano, sobre las personas que necesitan en verdad. Y a veces nosotros como humanos actuamos diferente. ¿Por qué? Mire, porque a veces nosotros damos a aquella persona, tal vez decimos, vamos a dar, tal vez nos dan algo para atrás, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos que ir a todas aquellas personas que en verdad necesitan, porque hay unos más, hermano, hay unos que necesitan más que otros. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y respondiendo él, el rey le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo, ¿verdad? La palabra del Señor, lo que el Señor quiere que hagamos para la humanidad, ¿verdad? Para todas aquellas personas que en verdad necesitan, que le podemos brindar nuestro apoyo, nuestro amor, ¿verdad? Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, así Dios también, así nosotros tenemos que tener misericordia sobre ellos. Amén. Y dice el 45, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Hermanos, aquí está hablando de los cabritos, ¿verdad? Cuando somos nosotros altivos, ¿verdad? Que nomás solo pensamos en nosotros y no en el prójimo. Amén. Y entonces ese será el castigo, ¿verdad? Porque dice que la palabra, ¿verdad? Oveja y cabrito también significa justo e injusto. Amén. Porque a veces somos justos y a veces somos injustos. Amén. Y dice, entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Amén. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo aquel que es justo irá al reino de los cielos, pero el que es injusto, ¿a dónde va? Al lago de fuego, ¿verdad? Porque dice ahí mismo dice que preparado, dice, para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que cuando habla del diablo y sus ángeles, sabemos que está hablando del infierno, ¿verdad? Y nosotros no queremos ir a ese lugar de tormento. Amén. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor y ser lo que la palabra nos demanda hacer, ¿verdad? Para que podamos lograr esa salvación, para que podamos estar allá en las moradas celestiales, como el Señor se lo dijo, ¿verdad? A sus discípulos, que le dijo, ¿verdad? Me iré a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Así vamos a ir, hermanos, al quinto punto. Ya voy a terminar. Fue algo corto, ¿verdad? Que el Señor puso en mí. Estuve yo buscando, pero le oré al Señor
¿verdad? Para que Él me fuera dirigiendo y pues el Señor puso este tema en mí, ¿verdad? Y pues, y yo le decía a mi esposo, ¿verdad? Sí, 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 y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Pero sabemos que cuando nosotros le oramos al Señor, ¿verdad? Y que nosotros nos dejamos guiar por Él, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas saben bien porque sabemos, hermano, que Él nos respalda a nosotros. Cuando nosotros confiamos en Él y ponemos todo en sus manos. Así vamos a ir al quinto punto, que es el último. Dice, el último juicio de Dios será sobre los muertos. Quiero que vayamos a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis del 20 del 11 al 15. Vamos a leer. Amén. Apocalipsis 20. Y la palabra del Señor, ¿verdad? Dice ahí el juicio ante el trono blanco, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 11 y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hermano, mire cómo dice la palabra, ¿verdad? Y vi a los muertos grandes y pequeños. Amén. Porque sabemos que aunque las personas mueran cuando están chiquitas, ¿verdad? O grandes, estaremos delante del Señor, dando cuenta de lo que hemos hecho en esta tierra. Y dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Amén. Porque dice la palabra también, mi hermano, que el que no sea yo escrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Amén. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Porque sabemos, hermano, que a Dios no se le escapa nada, ¿verdad? A Dios no. Nosotros nos podemos esconder de la pastora, del hermano, del esposo, de todo, ¿verdad? Nos podemos esconder, pero ante los ojos de Dios no. Porque dice la palabra que Dios tiene sus ojos puestos en todos nosotros, ¿verdad? Él ve lo que nosotros hacemos, aunque nosotros digamos, lo estoy haciendo en escondida, o como quiera nadie me está viendo, pero sabemos que los ojos del Señor sí están puestos en nosotros. Por eso tenemos que cuidar, hermano, cuando estamos en los trabajos también. Tenemos que saber conducirnos porque somos luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Y dice la palabra que nosotros somos cartas leídas ante el mundo. Amén. Y entonces dice, ¿verdad? Dice, y fueron juzgados los muertos con las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Porque sabemos, hermanos, que a ellos no les pertenece. Amén. Les pertenecerá cuando seamos juzgados, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ser juzgados ante el trono celestial, ¿verdad? Ahí sí le vamos a pertenecer, ¿verdad? Porque seremos lanzados, porque dice la palabra aquí. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos, porque ellos no se iban a quedar con ellos, porque tenían que estar delante del Señor dando la cuenta que hacemos aquí. Porque a veces somos tan desobedientes que no queremos obedecer la palabra del Señor. A veces incluso allá cuando estamos afuera, cuando estamos en el mundo, ¿verdad? Hacemos lo que se nos da a nosotros hacer, ¿verdad? Hacemos cualquier cosa desagradable que a Dios no le agrada. Pero nosotros como estamos en el mundo, ¿verdad? No pensamos que un día seremos juzgados. Porque muchos no creen que existe el cielo y otros tampoco no creen que existe el infierno. Pero nosotros que tenemos conocimiento de la palabra, que escudriñamos la palabra, sabemos que existe un infierno y existe una gloria. Amén. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Sabemos, hermano, que vamos a morir, pero después de mucha gente dice, muere, ya está descansando, que descanse en paz, ¿verdad? Muchas personas sí dicen, está en el cielo. Nosotros no sabemos cuando una persona muere para dónde va. Nosotros no sabemos. Pero cuando estemos delante del Señor, ¿verdad? Ahí sí sabremos para dónde iremos. Amén. Y dice, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, mi hermano, el que no se halló escrito en el libro de la vida, porque a veces también, hermano, no solo los del mundo, también nosotros, a veces adentro de la iglesia, porque no queremos obedecer la palabra del Señor. Amén. Porque dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, hermano, mire, cuando nosotros estamos aquí, ¿verdad? Nosotros los llamamos cristianos. Amén. Pero no todos los que están adentro de una iglesia serán salvos. Porque la palabra dice del Señor, ¿verdad? No todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La palabra. Amén. Dirigirnos nosotros por la palabra, porque ella es que nos conduce. Porque la palabra misma dice, ¿verdad? Donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está aquí y la vida eterna también. Amén. Pues mire, mi hermano, este es el pequeño bosquejo que yo traje en esta noche, ¿verdad? Para la honra y gloria del Señor. Pues aquí así va a quedar, no sé si la pastora. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Tienen preguntas? Aquí está la maestra. ella es la... Venga, hermana. Hermana. Su agüita, hermana. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a tener un tiempo de oración. Es temprano, son las 8:10. Tenemos unos 20, 25 minutos. El que guste pase para enfrente. Vamos a orar. Y vamos a adquirir la certeza. La palabra del Señor dice